Ahora, quiero continuar en más detalles esta tercera parte de esta serie acerca de Septuagésima y nuestra preparación por la Cuaresma que empiece este miércoles de ceniza, este miércoles de esta semana. Hemos hablado acerca del amor de Dios y el prójimo, y hoy yo quiero hablar más acerca de nosotros mismos. Un tema muy importante es la pobreza, es decir, la simplicidad, y no significa, pobreza en este sentido no significa que no tenemos nada, significa que no tenemos más que necesitamos. Y los pobres en este país tienen más que los pobres en muchos otros países. Muchos de nosotros, pobres, ricos, no importa, tienen más cosas que necesitamos. Necesitamos simplificar nuestras vidas y nuestras actitudes acerca del dinero y cosas materiales. Algo es un ejercicio que podemos hacer durante la Cuaresma, esta abnegación de nosotros mismos. Y obviamente la otra cosa es las mortificaciones físicas y el ayuno que podemos hacer. So, as we finish this series, this third part of the series on Septuagésima, as we get ready for Lent, and we start to really choose the penances we're going to do for Lent, one of the things we can look at is the virtue of poverty. Not in the sense of not owning everything and being destitute, but in the sense of being detached from worldly goods, not focusing so much on money and what we own, trying to own less, giving away things we don't need, that kind of thing. To be detached from worldly goods so that we can focus more on God. The other thing we can talk about regarding ourselves is also mortifications, physical mortifications, and the fasting that we do, the sacrifices we make for Lent. Todo lo que he dicho acerca del sacrificio y que voy a decir hoy está en este librito que está en la tienda, y como siempre el costo es un diezmo. Right? So, llevan y leen, estudian para compartir en la familia y elegir bien sus sacrificios de este Cuaresma. Quiero solamente resumir algunos puntos aquí en cómo son nuestros sacrificios y reglas para elegirlos. So, hablando acerca del sacrificio, hay dos tipos. Lo que pasa a nosotros que no podemos controlar y necesitamos mortificar nuestras voluntades y aceptar que pasa como la voluntad de Dios. Y el otro son los que elegimos como nuestros sacrificios de Cuaresma. ¿Y qué es? ¿En cuáles áreas debemos morir a nosotros mismos? Pues en la comida así es bueno y necesitamos elegir sacrificios así, pero empezando con nuestras voluntades, en la humildad, ese es el sacrificio más grande. So the first and most important sacrifices that we can make is in our will, what we want, out of humility. Humility is the greatest of sacrifices, even though these other things are good too. La otra cosa es la devoción a nuestros deberes de Estado, es decir, cómo cumplimos nuestras obligaciones como esposos, padres, trabajadores, los que cuidan a la casa y los niños, todo eso. Esos son nuestros deberes de Estado, y si cumplimos solamente porque tenemos miedo de no hacerlo, podemos hacer con más amor y cariño para servir a nuestras familias como sacrificio. Another important area of sacrifice and dying to self is to do what we are supposed to do according to our state in life, but doing it willingly and lovingly. Our state in life being what your state is in the way you live, meaning who you are and what you do. So, married, parents, in many of your cases, children, students, whatever it is, you fulfill those duties as you should and very sacrificially.
Y más común y obvio es la penitencia corporal, lo que sacrificamos especialmente, obviamente, Cuaresma, pero cada viernes también. Y hay muchas formas de hacerlo, es muy subjetivo porque cada uno de nosotros tiene diferentes áreas en que necesitamos morir a nosotros mismos. Físicamente hay dos tipos, ayuno y también hay una forma de penitencia corporal que implica sacrificar la comodidad. Y en el ayuno podemos ayunar en diferentes áreas, tomándose nuestro tiempo y comiendo más despacio, retrasando nuestra primera comida, como alimentos más simples y básicos, o evitar condimentos, aderezos o salsas. I know. It's muy grande, right? Comiendo menos, por supuesto. No esperar que nuestra comida sea exactamente lo que queremos que americano, right? O incluso elegir alimentos a propósito que no son nuestra opción favorita. Esas son penitencias del mundo, del mundo primero, o del first world, right? Es muy difícil sacrificar en una sociedad en que podemos comer todo lo que queremos. So, the other area, of course, then, that we can sacrifice is physically, by doing things to sacrifice our comfort, and particularly in our fasting from food. And this can take many different forms. It can mean eating less, it can mean eating at more limited times, and it can mean simply not eating all of our favorite things. Just accepting food the way it is, instead of having to have things exactly the way you want. Now that's a very first world and lame penance, but we're lame, okay? We need to make these sacrifices, but whatever it is, it sacrifices our comfort and our desires so they do not run our lives. También podemos dar limosna, pero hemos hablado acerca de esto el domingo pasado. Esto es una forma de sacrificio. Another form of sacrifice is to give alms, that is, to give to the poor and those in need. Podemos mortificar a nuestra visión, y no solamente en la lujuria, en muchas cosas que no necesitamos ver. En el discurso y audición, otra vez, hay muchas cosas que no necesitamos decir ni escuchar. Nuestra memoria e imaginación y la curiosidad. Other areas that we can die to self, make resolutions to die to self, are in our vision, what we watch. Again, not even things that are sinful and impure. Just in general, there is not a need for it. In the way we speak and the way we hear, in our conversation, all that, we can die to self in that area. Controlling our memory and our imagination, not letting them run wild. And most importantly for many of us, because we have Google at our fingertips, is to die to self in our curiosity. You don't have to look everything up, because the chances are you don't really need to know most of it. Y finalmente, también, en el tiempo que tenemos a causa de esos sacrificios, podemos rezar más como sacrificio, pero es un sacrificio de amor. Finally, of course, we can pray more. Hay también algunas reglas que quiero compartir para ayudarles en elegir sus sacrificios. El primero es que duela. ¿Okay? La mayoría de las personas que yo conozco eligen algo muy simple y no vale nada porque no es un sacrificio verdadero. The first thing that you need to do as you're making your sacrifices, choosing your sacrifices, is to choose something that actually hurts. If it doesn't bother you, if you're not uncomfortable because of it, then it's not a sacrifice and it doesn't work. No deje que interfiera con sus deberes. Si trabajan afuera todo el día, no ayunan de pan y agua solamente. ¿Okay? Es necesario alimentarse necesariamente. Muchos de nosotros no necesitamos comer todo lo que comemos. Es otra cosa, right? El hecho es que no puede interferir con sus deberes.
You also want to make sure that whatever you choose doesn't interfere with your duties. It should not keep you from doing things which you ought to do. Su penitencia no debe ser penitencia para otra persona, que es especialmente acerca de cafeína o otras adicciones. Si no puedes sacrificar algo porque va a tratar mal a toda la familia, por favor sacrifica otra cosa, pero si ese es el caso, es necesario decidir por qué es tan malo. Your sacrifice should also not be a sacrifice for something else. If you're giving something up is going to make you an absolute jerk to everyone in your life, you probably need to consider how you're going to give that up, and if you're going to do it at all. Although if that's the case, you really do need to address that problem, because that's pretty serious. Su penitencia tiene que ser personal. Sí, podemos aprender de otras personas ejemplos de sacrificios, pero todos de nosotros somos diferentes. Y el sacrificio de uno no necesariamente vale a nosotros, pues necesitamos conocer a nosotros mismos bien para discernir con el Señor qué es el sacrificio que necesitamos hacer para purificar nuestras almas. We also want to make sure that our penances are personal. You can get ideas from someone else, but you have to know yourself well to figure out what it is you need to detach yourself from and sacrifice in order to purify your heart to love God better. No elijan solo las penitencias que tienen otros beneficios. El ejemplo más común es ejercitar. Obviamente hay beneficios de salud o vanidad en ejercitar, y si solamente hacemos penitencias así, hay un egoísmo involucrado, pues estamos en otras cosas también que no tienen beneficios como esto. You also want to be careful to not choose sacrifices that purely have a personal benefit. The idea is to die to self, and if you're getting something out of it, then it doesn't work as well. Haga su penitencia lo más concreta posible. Por ejemplo, no debemos decir voy a comer menos. Okay. Menos es un dorito menos, right? Un tortilla menos, whatever, right? That's menos. Okay. Es necesario decir concretamente qué es el propósito de Cuaresma, right? En tiempo, en cantidad, etc. Es muy importante que hacemos concretamente las resoluciones. You also want to make sure that your resolutions are concrete. Okay? You don't just simply say you're going to do more or less of something, because, as I just said, less means having one less taquis than usual. Right? That's not a real sacrifice. You need to make it concrete in quantity and time or whatever, so that you can make those resolutions. It makes it easier to stick with them as well. Eso ayudará a seguir con sus penitencias si las ofrece por intenciones particulares, especialmente la conversión de pecadores, en particular, especialmente su familia. Es una motivación de continuar si ofrecemos por nuestros familiares y así que necesitan este sacrificio. It also helps to keep you motivated if you offer your sacrifices for a particular intention. If it's just so that you hurt, that's not going to be as motivating as if you're offering it for a husband, wife, brother, sister, girlfriend, boyfriend, etc., etc. Por último, asegúrense de que al menos una penitencia tenga un aspecto físico. Necesitamos disciplinar a nuestros cuerpos y nuestros deseos corporales. Sí, necesitamos hacer otros sacrificios de humildad y así, pero un sacrificio de Cuaresma necesita tener este aspecto físico. And finally, we want to make sure that our sacrifices, at least one of them has a very physical and preferably food-related characteristic, so that we learn to say no to our bodies. So you can't say no to your bodies in food, you will not be able to say no to your bodies in other areas as well. And of course, all of this implies that saying that you pick more than one thing. Y todo esto implica que necesitamos elegir más que un sacrificio. Está
bien para niños chiquitos, pero para los jóvenes y adultos necesitamos elegir más. En el boletín está también la ley de la iglesia y qué significa todo esto en ayuno de abstinencia, para entender qué significa. Hay mucha confusión acerca de qué es abstinencia así. Por ejemplo, pollo, en la manera en que la iglesia explica la ley y las condiciones, pollo es carne. Yo sé que en la tienda es diferente, pero en la ley, a causa del sacrificio, pollo y puerco y todo es también carne. Y la última cosa para elegir nuestros sacrificios es entender un poco de apegos y distracciones. El propósito de estas mortificaciones es morir a nosotros mismos y amar más a Dios que otras personas y a nosotros mismos. Pues es necesario entender que amamos más que Dios. ¿Okay? Hay muchas cosas. Podemos, por ejemplo, como apegos de deportes, leer o participar, actividades extracurriculares, es decir, en la escuela o en la jubilación o cualquier otro aspecto de nuestras vidas, académicos, es decir, muchos estudiantes, pues muchos padres hacen ídolo de los académicos del GPA por sus niños, éxito financiero, salud física, más que es necesario, a personas, muchas personas eligen más a sus familias que a Dios, y redes sociales y dispositivos digitales. Otra vez, en sus teléfonos, elimina tus juegos, todos. Si tienen tiempo, utilizan sus cuentas del rosario. Deje el teléfono de no molestar, no sé qué es en español sus teléfonos, pues ustedes saben. Hágase dueño de libros, cargue con sus libros, leen sus libros. No sea metiche, no necesita conocer la vida de la mayoría de las personas. Y acepte el valor del trabajo por Dios. Right? And finally, just to think about some things that we might be attached to. And when we say attached, what we simply mean is things which you have trouble letting go of for the sake of God. Things that you make possibly an idol of. That can be sports, whether you're watching them or participating in them. It can be extracurricular activities. How many people won't come to youth group because of sports and other activities at school? Because for some reason they think that the schools run their lives. Academics. Some people make an idol of their GPA. Financial success, or even physical health. Obviously, you have to take care of your health, but that can be an idol as well when you sacrifice what you should. People can be attachments and idols. How many people stop practicing the faith simply because of a boyfriend or girlfriend? Your private parts are a really poor indicator of how to choose a religion, just for the record. Okay? How many people miss Mass on Sunday because there's family over or they're visiting family, etc. So family can be an attachment in the same way. And of course, social media and your electronic device. I know it's a complete shock to hear me talk about that. Delete your games. All of them. Okay? Yes, I love Minecraft. Get rid of it. Okay? If you have time, read and pray. Don't waste your time with those games all the time. Leave your phone on Do Not Disturb so that you're not constantly interrupted. Get used to books. Own books. Carry a book with you. I know it's weird because it's not digital, but get used to it. Don't be a busybody. You don't have to know what everybody else in the world is doing. You don't need to be on social media stalking people constantly. It's unhealthy. And, of course, accept the value of work and avoid sloth. Those who love God will accept the cross
And one of the ways we accept the cross is by these sacrifices. Quiero terminar con algunas palabras del Señor en la revelación privada a la hermana Josefa Menéndez en el libro El Camino del Amor Divino. Esas son las palabras de nuestro Señor. Muchos están dispuestos a entretenerme cuando los visito con consuelo. Muchos me reciban con alegría en la Sagrada Comunión, pero pocos me reciban cuando yo los visito con mi cruz. Cuando un alma está tendida en la cruz y se entrega a mi voluntad, esa alma me glorifica y me consuela y está muy cerca a mí. Josefa, ¿no sabes que la cruz y yo somos inseparables? Si me encuentras, te encuentras con la cruz. Y cuando encuentras la cruz, soy yo a quien has encontrado. El que me ama, ama la cruz. Y el que ama la cruz, me ama a mí. Solo aquellos que aman la cruz y la abrazan de buena gana, por amor a mí, poseerán la vida eterna. El camino de la virtud y de la santidad se componen de abnegación y sufrimiento. Y solamente quiero terminar con un comentario breve acerca del horario de Cuaresma. En el Narthex también está el horario, como siempre, de Cuaresma, la Semana Santa y la octava de Pascua. Empezamos martes con Mardi Gras, es decir, martes de grasa, con el Rosario Misa, como siempre, en la tarde, después de la misa y después que tomo un poco de sus platos. Voy a regresar para exponer el Santísimo hasta medianoche y estaré en el confesionario hasta medianoche para empezar bien Cuaresma. Miércoles de ceniza no es un día de obligación como otros días que muchos no asistan, pero obviamente es una buena forma de empezar Santa Cuaresma con la misa a las 10 de la mañana o 7 de la tarde. Normalmente la misa de miércoles es 6, pero que los trabajadores tienen tiempo de regresar, pues puede celebrar la misa a las 7. Viernes, durante Cuaresma, la Vía Crucis será celebrado a las 3 y a las 7, o otra vez porque tenemos muchos nuevos. Yo sé cómo pronunciar Crucis, es latín, no es español. Vía Crucis es latín. Right? La Vía Crucis a las 7 de la tarde y la Coronia de Divina Misericordia que sigue, si no tengo una misa en la tarde. Si tengo una misa en la tarde, como primer viernes o anunciación, tendremos la Vía Crucis después. Esos retiros con la exposición del Santísimo, otra vez, inscríbense por favor en el Narthex. Estos sábados voy a exponer el Santísimo, estaré en el confesionario por mucho tiempo en cada día. Tenemos esta peregrinación al Santuario del Santísimo en Alabama y también Semana Santa. Es Semana Santa porque es la semana más santa del año, ¿right? Empezando con Domingo de la Pasión de los Ramos y con la misa de la Última Cena, el servicio del Viernes Santo, el único día del año que no celebremos la misa, y la Vigilia Pascual en la Santa Noche. Todo esto en nuestras mortificaciones, en nuestras devociones, en nuestras misas y todo, es una manera de acercarnos más al Señor, crecer en la santidad por nuestra salvación y su mayor gloria.